La ciudadanía debe entender este momento que efectivamente hay una mayoría y la minoría de consejeros, este momento está conformada por los consejeros que son abogados, es decir, los que de alguna forma conocemos de temas legales y podemos orientar al Pleno en torno a sus decisiones. Pero básicamente los problemas que han existido al interior del Consejo de Participación Ciudadana se han dado en consecuencia de informes jurídicos inconsecuentes con la problemática que estamos tratando. Por ejemplo, en el tema del vocal Murillo, se emitió un informe donde el informe habilitaba para que se principalice a una vocal suplente de la línea o fuente de la Asamblea Nacional para que ocupe el espacio que le correspondía al Ejecutivo. Eso proviene de un informe jurídico. Luego, en la remoción del vocal Murillo por este supuesto impedimento legal, también opera un informe. Y ahora en el tema de la Defensoría del Pueblo, también es otro informe el que nuevamente pone al Consejo de Participación Ciudadana en el ojo del huracán ante situaciones que se resuelven, pero que desde mi punto de vista no corresponden en derecho. No son parte de nuestras atribuciones, es básicamente un abuso e incumplimiento de nuestras atribuciones como consejeros de participación ciudadana. Decisiones. ¿Cuáles son esos temas que no corresponden? Sí, ¿cuáles son esas partes que no corresponden? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? En esos tres temas, yo di mi voto en contra. Primero, en el tema del vocal de la judicatura, que hoy los tiene en las miras de un posible juicio político a las personas que tomaron esa decisión. No puede ser posible que teniendo 5 fuentes de integración en el Consejo de la Judicatura, se pretenda o se pretendía hacer que una vocal suplente ocupe una fuente que no le corresponde. La vacante en aquel momento era la fuente del Ejecutivo y no era posible que una fuente de la Asamblea ocupe el Ejecutivo. Mi voto en contra en aquel momento, por esa motivación. En lo demás, también con el tema del informe jurídico para remover al vocal Murillo, ese informe jurídico sesgado también de información nos atribuye facultades que no nos otorga la Constitución ni la ley, puesto que nosotros designamos autoridades y no removemos. Entonces también fue mi voto en contra en esa decisión. Y ahora en el tema de la Defensoría del Pueblo, ustedes se imaginan que existe un informe o se hizo un informe en torno a un acto administrativo que la misma autoridad que supuestamente habría dado este acto administrativo indica que no fue, que él no hizo. Entonces, el Consejo, ¿cómo puede aprobar aquello? Entonces, es totalmente erróneo. Yo diría, esto ya cae en lo ilegal. Y por ¿Cuál esa es la razón, salida, doctor abogado Hernán Ulloa? ¿Cuál es la salida entonces? Porque la salida, definitivamente está entrampada esta situación. la salida es que si se toman decisiones por votación de mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos se orienten con una persona que tenga los conocimientos adecuados para que no les hagan meter las patas, digamos así, a los compañeros consejeros de mayoría, porque se están aprobando resoluciones en torno a temas sensibles que son ilegítimas, que son ilegales también, y que además provocan inconvenientes al interior de las instituciones donde se afectan estas resoluciones, en este caso en la Defensoría del Pueblo. Doctor, pero en este tema ya se han hecho públicas las denuncias que hay de parte y parte de ustedes, los miembros del Consejo de Participación. Doña Sofía Almeida dijo el día 21 de julio, está publicado en el Universo, averigüen si hay algún familiar, algo mío en el Consejo de la Judicatura, averigüen los contratos, cuándo regresó Fausto Murillo, que revisen los casos de los bufetes de abogados que han ganado de repente como si nada. Decía con ironía Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación, el pasado 14 de julio en una plenaria en respuesta a usted en medio de una encrespada sesión en la que le advirtió a Almeida que la Asamblea Nacional está analizando políticamente la remoción
de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. Ahí se dijo que inclusive había el hijo de un abogado asesor del Consejo de Participación que había ingresado a cierto cargo, se decía de juicio, etcétera, que se ganaban por parte de Buffet, de ustedes, etcétera. Doctor, a ese nivel ha llegado este tema en el Consejo de Participación. Sí, es una lástima que el debate, que tiene que ser por aspectos estrictamente de derecho, de repente haya tomado un tono ya de invectivas entre consejeros. Y eso de ahí se dio en la construcción del reglamento de la Contraloría, que también advertí de que había una posición sesgada, poco inclusiva y también, diría, en afectación a la transparencia del concurso. Y en torno a ese debate se dieron estos hechos de que hubo invectivas de parte y parte. Por eso usted lee una noticia donde la presidenta dice algo en contra de los consejeros abogados, porque no fue solamente en contra mía, sino en contra de los consejeros abogados. Y los consejeros abogados respondemos a esas invectivas, y una de esas respuestas fue la de la consejera María Fernanda Rivadeneira, que advertía que ella, como servidora de la Contraloría, estaba en un claro conflicto de interés para intervenir en la elección del Contralor General del Estado. Y ustedes vieron que día después este comentario ocasionó que ella renuncie a la Contraloría General del Estado. Y era evidente que había un conflicto de interés, y esto es algo que nos habíamos quejado desde el inicio de la construcción del reglamento para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Doctor abogado Hernán Ulloa, pero ¿cómo elegir un funcionario idóneo para que esté al frente de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, cuando tenemos a contralores cuestionados, presos, otros fuera del país, un defensor del pueblo también preso? O sea, ¿qué nos garantiza realmente que el Consejo de Participación Ciudadana, también cuestionado, nos entregue un funcionario idóneo y que realmente esté al frente de los organismos de control, que represente al pueblo y que vele por los intereses del pueblo? Bueno, lo importante aquí es que la ciudadanía debe tener claro de que, tratándose de un concurso de méritos y oposición, quienes van a ser el pilar fundamental en esta designación son las comisiones ciudadanas de selección, que están conformadas por servidores o por ciudadanos delegados de las 5 funciones del Estado, y también por parte de integrados por ciudadanos que se incorporan a estas comisiones de selección. Ellos son los que tienen a su haber la participación principal en la revisión de las carpetas, en la directriz, digamos, del concurso, y nosotros más bien, como Consejo de Participación o Pleno, estar vigilantes de que se den los pasos con la regularidad. O sea, en eso nosotros básicamente no intervenimos, sino son la misma ciudadanía la que se organiza y tiene el control. Sin embargo, para que se dé un concurso con todas las garantías que usted solicita como ciudadano, de que sea elegida la persona más idónea, es sumamente necesario de que el reglamento sea construido con transparencia. Y eso es lo que nosotros nos hemos quejado, los abogados que somos parte del Consejo de Participación Ciudadana, que existen muchas razones para pensar de que ese reglamento fue construido con el ánimo de afectar la transparencia del concurso. Esa ha sido nuestra queja, básicamente. Abogado, en estos momentos el contralor que está a cargo, señor Riofrío, que acaba de hacer una denuncia nuevamente escandalosa sobre el tema 10 del que hablábamos hace un ratito con el doctor Ricardo Ramírez, está tratando de legitimarse en ese puesto.
Pero ¿cómo está la situación al interior del Consejo de Participación? Porque vi que hay dos mociones que se han planteado y la una tiene que ver con el encargo para que durante este tiempo se encargue, se lo reemplaza el señor Riofrío y se ponga una persona que decida el Consejo de Participación, porque al parecer la Asamblea no se quiere meter en este embrollo. Entonces, ¿con qué nos quedamos definitivamente? ¿Con el señor Riofrío de Contralor? ¿Tiene validez, legitimidad, legalidad su permanencia ahí? ¿O se va a votar acá en el organismo que usted integra para poner un encargado? ¿Y qué reglas va a haber sobre ese encargo para que no haya sospecha que también hay tráfico de influencia o de intereses como se viene incriminando y denunciándose unos con otros? Doctor, adelante. Estimado Emilio, en este tema del Contralor General del Estado tenemos que esperar una respuesta de la Corte Constitucional para tomar una decisión, porque ya la Procuraduría General del Estado advirtió de que no existe norma que nos faculte para hacer un encargo. Entonces, la persona que se encuentra allí en estos momentos no podemos nosotros reemplazarla por alguna otra autoridad, porque ya la Procuraduría con un informe vinculante nos ha dicho que no podemos hacerlo. Así que tenemos que esperar que la Corte Constitucional nos responda para poder tomar algún tipo de decisión. ¿Y hay un tiempo para eso o definitivamente no hay fecha tope? No hay fecha tope. Abogado Hernán Ulloa, en el caso del defensor del pueblo, ¿cuál es la salida, cuál es la hoja de ruta respecto al tema de la defensoría? La hoja de ruta era esperar con prudencia, con paciencia, que se dé a cabo la ausencia definitiva del defensor del pueblo para poder tomar la decisión de hacer un encargo. Eso es fundamental para poder transparentar los procesos que se llevan a cabo dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Como desconozco, digamos, cuál es el interés que ha llevado a que consejeros de mayoría tomen la decisión de aprobar un informe, de afectar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y generar un caos en torno a que dos vicedefensoras del pueblo estarían en este momento en pugna por estar en la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Este es un problema que lo ha ocasionado el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Más concretamente, los consejeros de mayoría que se atrevieron a aprobar un informe con inconsistencias y sobre todo con ilegalidades. Y eso de ahí seguramente tendrá sus consecuencias a posterior. Aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que se cumplan con los plazos y una vez que se cumplan con los plazos, pues tomar decisiones. ¿Cuáles son esos plazos, abogado? Lo que establece la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en torno a la ausencia temporal y definitiva de una autoridad. ¿Y qué establece? Explíquenos eso para podernos orientar bien y orientar a la ciudadanía. ¿Cuáles son los plazos que establece? Que la ausencia temporal no puede ser más allá de 3 meses. Pasados los 3 meses, al Consejo de Participación Ciudadana le tocaría efectuar el encargo correspondiente. ¿Cuándo se cumplen esos 3 meses? Entendemos que estos 3 meses se cumplirían el 17 de septiembre. Lo que preocupa, abogado, es que mientras se están desarrollando todos estos problemas y se buscan soluciones y hay enfrentamientos, opiniones, etcétera, van sucediendo hechos en el país importantes y la duda que queda es si los actos que están realizando los que están encargados hasta estos momentos de esos puestos, como el Contralor Riofrío, como la señora Zaida Rovira, que tiene al frente de ella ya otra dama que pugna por sentarse ahí, ¿verdad? Mal o bien, pero ahí está esa disputa. Son dos damas, ¿verdad? Entonces, los actos que ellas están realizando y que ellos están realizando, doctor, ¿tienen validez absoluta o puede venir alguien y aprovecharse y decir, a ver, en el tiempo que se dio esta diligencia, tomó tal decisión la defensora o tomó tal decisión el contralor y eso, por lo tanto, no tiene validez, legalidad, porque fue ilegítima la forma en que se lo hizo, porque ese señor no era
el que realmente representaba, porque el Consejo de Participación estaba allanado a plazos y tiempos, y por lo tanto lo que él dijo hizo no vale. Así de preocupante es el tema, abogado. Bueno, yo le diría que la Defensoría del Pueblo tiene una persona que legalmente se encuentra encargada, que es la doctora Saya Rovira. Los problemas que han ocasionado de que supuestamente existiría otra vicedefensora que es la titular o la que debería ejercer la titularidad en ausencia del defensor del pueblo, son problemas que se han generado por parte del mismo Consejo de Participación Ciudadana, porque no debería existir la menor duda de que el ejercicio del cargo le corresponde a la doctora Saya Rovira. Doctor, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy clara en decir que no permitirá irregularidades en los concursos y que pueden tener discrepancias y diferentes maneras de actuar y pensar, y que ella respeta el pensamiento de cada consejero, pero que ella piensa sacar adelante los concursos de manera transparente. Bueno, yo dudo mucho en esas palabras, porque si hubiera apostado por la transparencia del concurso, hubiera renunciado a su cargo en la Contraloría General del Estado antes de la construcción del reglamento y no después de la aprobación. Además, tampoco se hubiera ofendido. Fue el volumen, abogado. Abogados, nos quedamos sin su señal. Si nos está escuchando o se le descargó la unidad celular, a ver si lo conecta nuevamente. Ahí al lado derecho suyo, ahí está el enchufe. ¿Cómo sabemos nosotros? Realmente es así, uno tiene el enchufe cerca. Bueno, pero mire, ahora la duda que queda en lo que acaba de manifestar Lorena para finalizar esta entrevista, que me dio el tiempo límite también, es que si, como acaba de indicar el abogado Hernán Ulloa, no haber renunciado al cargo de Contralora, perdón, al cargo que trabajaba en la Contraloría, doña Sofía Almeida, ¿le resta validez o no a ese reglamento aprobado en el Consejo de Participación? O sea, es la pregunta del millón, pues. Bueno, ya lo estamos escuchando de su parte. Adelante, abogado. Yo creo que independientemente del conflicto de interés, existen en la reglamentación algunas normas que se contraponen con la Constitución y la ley. Y por esa razón, este reglamento tiene algunos vicios que pueden generar problemas a posterior. Y esto de aquí deberían los postulantes tomarlo en cuenta para que puedan hacer sus observaciones e impugnaciones en la vía judicial y no pase un reglamento con estos vicios a ser parte de la construcción del concurso donde se va a elegir a la primera autoridad de la Contraloría. Abogado, y en el tema del encargo, ¿han elaborado un mini reglamento para saber bajo qué criterios piensan encargar la Contraloría? ¿Existe un reglamento? No, en lo absoluto. No hay todavía la posibilidad de pensar si quieren el encargo mientras no exista la respuesta de la Corte Constitucional. Bueno, abogado, lo dejamos tranquilo. Muchísimas gracias, abogado. Ya tiene que salir seguramente a su despacho. En todo caso, pues gracias por habernos acompañado esta mañana dialogando sobre estos temas fundamentales. Irnos aclarando el panorama. Les agradezco a ustedes. Un fuerte abrazo. Se cuidan. Gracias.